Bueno, hoy nos estamos enfrentando a una noticia que va a cambiar el panorama de la salud en México. Imagínense una superfarmacia gestionada por el gobierno de México, prometiendo disponibilidad de todos los medicamentos del mundo. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador precisamente está en proceso de convertir, fíjense nada más, un antiguo almacén de Liverpool, la tienda que vende ropa y electrodomésticos y muebles, bueno, la va a convertir esa bodega de más de 42 hectáreas que está ubicada en Huehuetoca, Estado de México, en nada menos que el nuevo Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud, la CEDEFIS. Este proyecto no es solamente ambicioso en su escala, también representa todo un cambio radical en cómo se gestiona el suministro de medicamentos en México. Pero yo creo que nuestros amigos que nos ven de otras partes de México, o incluso muchos de los que nos ven hoy en México, podrían estar pensando, ¿por qué el gobierno de México se tiene que meter a estar vendiendo medicinas? Y para eso está la industria farmacéutica. ¿Por qué es necesario que el gobierno se meta en eso, en camisa de 11 varas? Yo creo que puede sonar raro para muchos, pero ¿qué necesitaría el gobierno de México para tener una farmacia? Y la pregunta es, ¿por qué debería de tener el gobierno una farmacia? Si para eso está la industria privada, ¿no? El problema, amigos, es que estamos hablando de una verdadera mafia, de la farmafia, que opera como un oligopolio, donde unas pocas empresas gigantescas pues dominan el mercado, y el problema es que el mercado que dominan es el de los insumos farmacéuticos y hospitalarios y los vuelven inaccesibles para la mayoría. Y si no se los compras a ellos al precio que ellos te dicen, entonces no los vas a tener. Y la gente se va a morir. Tan simple como eso. Va a emerger la presión pública de no hay medicinas en los hospitales, no hay vacunas. Y el gobierno puede decir, no hay vacunas porque no acepto que se me vendan a sobreprecio un medicamento que cuesta en realidad un costo de producción de 10 pesos, me la quieren vender literalmente en 1,500 pesos, no acepto semejante atraco, pues ¿sabes qué? Lo tienes que aceptar. Porque para eso es una farmafia. ¿Qué nombres se les vienen a ustedes a la mente cuando pensamos en estas corporaciones que controlan todos los medicamentos del mundo, incluyendo los de México? Miren, hablamos de algunas empresas como por ejemplo Pfizer, Novartis, Roche, Johnson & Johnson, entre muchos otros. Estas empresas no solo son grandes en términos de ingresos, sino que también tienen un poder inmenso para influir en los precios y la disponibilidad de todas nuestras medicinas en México. En México esta influencia, por cierto, se siente con bastante fuerza. Los precios de los medicamentos en nuestro país, en México, muy a menudo son tan altos que se convierten en un lujo inalcanzable para muchas personas. Y no porque sea caro hacerlos, sino porque esta mafia, la farmafia, los vende a precios exorbitantes y peor aún a través de intermediarios que triplican o a veces ponen hasta 10 veces más caro el valor de estos medicamentos. En muchas ocasiones, tan solo en el sexenio pasado, con la complicidad de muchos de los funcionarios. Un escenario, amigos, totalmente devastador. Durante el sexenio pasado, les decía, se documentó de hecho una complicidad que existía entre la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la famosa COFEPRIS, y grandes empresas farmacéuticas mediante toda una red de extorsión gubernamental. ¿Para quién? Para el derechohabiente, para ti, para mí, para todas las personas que necesitaban un medicamento o trámites relacionados con la industria farmacéutica que dependían de pagos a funcionarios del gobierno. Esto, amigos, no solamente es corrupción en la forma más pura, sino que también revela cómo unas pocas empresas lograron concentrar el mercado de medicinas en México y explotarlo de tal manera que nos volvían a nosotros, sus consumidores, al precio que ellos quisieran vendernos las cosas y no teníamos otra opción. En ese periodo, en el periodo del funcionario llamado Miquel Arriola, que estaba en ese entonces a cargo de la COFEPRIS, y otros funcionarios claves,
que tuvieron un papel decisivo en ese entramado de corrupción. Por ejemplo, Juan Carlos Gálaga, que es otro nombre clave en ese esquema, fue acusado de retener casos y de retrasar resoluciones, llegando a acumular 1,670 expedientes entre el 2015 y el 2017 en los sótanos de la COFEPRIS. Además, se reportaron transferencias constantes a sus cuentas bancarias de este funcionario de gobierno proveniente por empresas reguladas por la COFEPRIS, por empresas farmacéuticas, algunas de hasta 300,000 pesos cada depósito. Imagínense. Durante el sexenio de Peña Nieto, claro, pues ya lo imaginarán, el gobierno federal gastó 303,000 millones de pesos en medicamentos. Y aquí viene la parte más impactante, amigos. 10 empresas concentraron el 80% de las compras de medicamentos del gobierno. Solamente 10 empresas controlaban el 80% de todos los medicamentos que se compraban en el gobierno. Entre esas empresas estaban algunos nombres como Grupo Fármaco Especializado, Farmacéuticos Maipo, Dimesa, entre otras. Y esto no es solamente un dato económico, esto nos muestra, amigos, de cómo se concentra el poder de la corrupción farmacéutica en pocas manos en esta industria de la farmacia en México. Para comprender la magnitud, amigos, de lo que estamos hablando, según algunos datos, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, México es uno de los países con el gasto más alto en medicamentos como porcentaje del gasto total de salud. Y claro, como no, si encima estamos viendo esos casos de corrupción en donde 10 empresas se dedicaban de acaparar el mercado farmacéutico para vender todo al gobierno a precios exorbitantes. Y bueno, pues al final los que pagábamos todo esto éramos nosotros, los mexicanos. En términos simples, una gran parte del presupuesto de salud se iba a comprar medicinas a sobreprecio. Y eso pues dejaba sin recursos a otros hospitales, a otros tratamientos. Lo que ahora busca el gobierno entonces, al crear esta superfarmacia que está proponiendo el presidente López Obrador, que ha definido con el nombre de CEFEDIS como la farmacia más grande del mundo, un lugar donde todos los medicamentos estarían disponibles. Pero además no solamente eso, sería una cuestión del tamaño y de su capacidad. Es un intento de tratar de romper con el monopolio de la farmacia que ha dejado a muchos sin acceso a medicamentos esenciales porque tan solo unos cuantos controlan la distribución de los medicamentos en nuestro país. Esa farmacia central sería operada por Birmex, que es la empresa paraestatal de producción de biológicos y distribución de medicinas. Y bueno, pues es el plan que tiene México para poder destruir el control oligopólico de estas industrias farmacéuticas. Y claro, bueno, este proyecto no va a estar exento de bastantes desafíos, seguramente de bastantes críticas, pero pues vamos a ver cómo afecta esto al final del día a la industria farmacéutica, en donde por lo pronto esta mega fábrica, esta anterior mega bodega de Liverpool, va a desocupar sus instalaciones y ahora se va a convertir en lo que será la farmacéutica más grande del mundo, propiedad del gobierno. Alba, ¿cómo ves? Me parece maravilloso. Ojalá sea un proyecto que se lleve a cabo, que se haga, porque muchísima gente se va a ver beneficiada. Porque yo me acuerdo que hace muchos años, en los lugares donde no estaba cerca un hospital, estaban los centros de salud. Las pequeñas, y iban al centro de salud y eran doctores pasantes que hacían su servicio, también enfermeras pasantes, y te cobraban la consulta, que más bien era una cuota simbólica, sí, para mantenimiento del lugar y todo, como en 13 pesos. Te estoy hablando de, eso se va a sonar feo, como 20 años. Ay, me cayeron así. Claro, como... Es que estabas chavita. Tenías niñita. 8 años. Estaba yo aprendiendo a caminar hace 20 años. Y cobraban la consulta como en 13 pesos, que era una cuota, pues más bien voluntaria, simbólica. Y te daban los medicamentos. Las embarazadas iban a su control y les daban los medicamentos. Les daban el ácido fólico, les daban el hierro y todas las vitaminas. Les daban el control prenatal. Y por 13 pesos, que era nada, al mes tenían su control. A los hipertensos también les daban sus medicamentos. Hace un tiempo
ya dejaron de poder dar medicamentos Sí. porque hay escasez, hay medicamentos que son muy costosos. En el IMSS, porque mi papá tenía IMSS, entonces teníamos IMSS y a esa sí me la sé muy bien porque mi hermano utilizaba medicamentos del IMSS. Había veces que no había todos los medicamentos en la farmacia. Entonces, el doctor tenía que darle otro medicamento similar que hiciera el mismo efecto a mi hermano porque no estaban. O comprarlo por fuera. Suena como un proyecto bastante ambicioso, con retos muy grandes, ¿no? Sí. O sea, tiene que funcionar, tiene que tratar de blindarse muy bien, porque hay muchísimo dinero en juego ahí. Y por supuesto que va a haber intentos de sabotaje de la industria farmacéutica. Claro. Ustedes saben los intereses tan grandes que no se están tocando y de empresarios esto. locales, Sí. de empresarios, de políticos que casualmente, fíjense, en mi pueblo pasa mucho. Y voy a decir pueblo por decir, en Veracruz pasa muchísimo. Son políticos de toda la vida, han andado persiguiendo la chuleta, se sientan de diputados y ya son empresarios. Se vuelven empresarios. No tienen pero ni un puesto de gelatinas. Y antes vendían gelatinas. Ajá. Vendían gelatinas y ya son empresarios. A ver, y no luego... es que esté mal vender gelatinas. Lo que a mí me digo, qué nivel de cinismo decir, es que yo soy empresaria. ¿Cómo vas a ser empresaria? Tú eres política. Claro. O sea, a ver, perdón, o sea, voy a poner un ejemplo, pero no porque está muy fuera de lugar, pero si nos conocimos aquí, si yo te vi en la tele porque tú eras política, si yo te conocí en un discurso, en un cargo público, si toda la vida has estado ahí, saquen cuentas. Entonces, eres empresario. ¿En qué momento? Como tú dices, no le sale lo empresario. Sí, de que en y qué luego momento. Con ese cinismo, exacto, ¿no? ¿en qué momento le salió el empresario? En el momento en que la pusieron en la Comisión de Obras Públicas, en la Comisión de Medio Ambiente, en la Comisión de Tecnología, en la Comisión de Salud, en la comisión que la pongan, entonces ven que hay posibilidades de hacer empresas, patitos, fantasmas, que subcontratan a empresas que realmente sí lo saben hacer las cosas. Y cobran un precio elevado, algo que ellos no hacen, que están subcontratando, y ya son empresarios, y son empresarios de papel porque en la práctica no tienen nada más que un contacto con alguien, o ponen a una empresa y le sacan su mochada y son empresarios. No, y por ejemplo, entonces, ¿qué pasa? Que la aspirina la compran en 10 pesos, se la venden al gobierno en 100, los otros 90 pesos se los reparten entre los políticos. Digo, es asqueroso ese esquema porque si te gusta el dinero, pues entonces no te metas a la política. Métete a hacer negocio, ¿no? Y se vale. Y véndele al gobierno, pues ¿por qué no? Si el gobierno compra un montón y tú tienes eso que quieren, pues véndeselo. Pero véndeselo a buen precio. Sé competitivo como cualquier otro negocio y te va a ir bien. Pero bueno, esas cosas Ahí todos rentan. También todas sus casas son de renta o herencia. Sí, o herencia. O regaladas. Me la regaló todos mi hermana. Son unos ninis. Sí, me la regaló mi hermana. Yo no tengo propiedades. La casa la rento. Oye, pero tienes una casa allá en este lugar que es muy conocido porque el cerro que tienen muchos políticos casas. Lomas de Santa Fe. No. Es en Morelos. Se me fue el nombre. No, esa casa no es mía. La rento. Sí. Mira, dice Gabriel Sánchez, mi agradecimiento a Victoria Alba y a todo su equipo por su excelente profesionalismo, continuo apoyo a México. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias a José Blanco por su superchat. Muchas gracias, amigo. Siempre, ¿no? Siempre es la casa rentada de una tía abuela, de un familiar, de un sobrino, de siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque les da vergüenza tener, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que no cuadran las cuentas para tener. Por eso. Uh-huh. O sea, realmente, si tú tienes algo bien habido, ¿por qué te daría vergüenza tenerlo? O sea, si yo me compré algo que me costó mis pesos, pero yo me los gané, pues yo me quise dar este lujo. Claro. ¿A ti qué? No, pues es mi dinero, no te pedí ninguno. Claro, lo escondes cuando sabes que no cuadran. Claro. Y luego te haces la ofendida cuando te sacan tus trapitos al sol y dices, es que me puso en peligro porque exhibió los datos públicos. Sí, si son públicos, o sea, dices, ponte de acuerdo. Si son públicos, están ahí para cualquiera los pueda contactar. Entonces, pero, bueno, estos políticos. Estos politiquillos.